Estamos con una historia de vida fenomenal y enternecedora y llena de calidez y de ternura a partir de una creación de esta talentosa escritora y periodista que es la Inmaculada, la única Inmaculada. ¿Cómo decías en la presentación del teléfono? Y bueno, yo muchos años escribí humor, ¿no? Entonces tengo uso de un humor bastante irónico. Y había puesto en el contestador automático, deja tu teléfono y te llamaremos a la brevedad. Y después terminaba diciendo, por cierto, hablas con Inmaculada, la única mujer inmaculada que debe quedar en este país. Y claro, a más de uno le daba un ataque de risa enorme y se mataban de risa porque los agarraba de sorpresa. Recuerdo particularmente una vez que estaba queriendo comprar un auto y me llamaron de una concesionaria y el hombre no podía hablar, no podía, o escuchó si no podía hablar y tuvo que cortar. Pero pasaba muy seguido y bueno, hasta que un día entendí que a veces ser tan humorística en un lugar tan serio como el teléfono no era bueno y saqué el mensaje. Pero realmente en todos los años que llevo en Argentina, y llevo muchos años, yo soy española, pero llevo más de 30 años en la Argentina, eh, no conocí a ninguna mujer que se llame Inmaculada, salvo a otra española. Mm. Porque inclusive en España no es un nombre tan común. En España fue un nombre común en la época del 60, que fue cuando yo nací, que yo tenía todas mis amigas, algunas se llamaban Inmaculada, pero nunca más se volvió a usar de nombre. ¿Y qué ligazón tenés con Málaga que contaste en el bloque anterior? Cuando yo me fui, he ido varias veces, yo soy española de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, pero en la época del 2000, cuando Argentina entró en la crisis, eh, yo acababa de ganar el Media 98, el primer premio hace unos años, el primer premio a la mejor comedia musical infantil, un premio en Madrid. Y pensé que como representante, o sea, española representando a Argentina con varios premios que ya tenía o nominaciones, pues iba a ser muy fácil conseguir trabajo en España, porque yo lo tenía más claro que el agua. Y me hicieron notas en toda España, pero como que les parecía como mucho, como muy inalcanzable, como una mujer, ellos no tienen la costumbre de que una persona pueda escribir un libro de televisión en un día. Yo tenía el hábito venía por con Chiquititas y otros más, ¿no? Y bueno, y realmente el primer trabajo que me ofrecieron fue en el Diario Sur de Málaga, y entonces como cronista de Notas Color, y fui a parar ahí y viví en Marbella un par de años. Lugar ideal para muchos que sueñan con eso. Y para retirarse también. Ujú. Lo tengo como muy claro, que para vivir, cuando ya el cuerpo pide remanso, es un lugar ideal para vivir. Mm. Creo que terminaré ahí. ¿Qué significa Romina Yan en tu vida? Romina era una chica encantadora, realmente era un ángel, con un padre y una madre increíble, que apostaba mucho con una sensación, una visión de la unidad familiar enorme. Y ella era, pues eso, un ángel. De hecho, en uno de los capítulos que yo escribí, hay un cuento donde ella se convierte en un ángel y que sin saber lo que iba a pasar años después, desde luego, ¿no? Y se escucha de lejos la voz de Dios que dice, escuchen, escuchen, se me ha perdido en la tierra un ángel, a ver si me ayudan a buscarlo. Qué lindo. Y años después, Chris me llamó para ver si le podía recuperar el cuento, si me acordaba en qué capítulo de todos los que habíamos escrito, porque yo no era la única escritora, obviamente éramos varias. Eh, y pues ese es el recuerdo que tengo de un ángel, Ujú. de un ángel. Era una chica buenísima. También vos sos un ángel para muchos que tenemos el pie grande. Yo soy una buena persona, soy una buena mujer y soy una buena persona. Yo siempre digo que el que no ha tenido un padre generoso o no viene de un hogar generoso, a lo mejor no tiene idea de por qué hago algunas cosas. Yo, por ejemplo, siempre insisto, ahora te voy a contar la otra parte, cómo le encontré la vuelta al club, pero mi padre era un hombre muy especial. Mi padre era fundador del Opus Dei en Canarias, era cursillista. Con los años leyó la Inquisición y quedó horrorizado y renunció a la religión católica, pero era un hombre con mucho sentido del humor. Le dio una gran depresión y lo recuerdo arrodillado en la cama
diciendo, Dios, perdónalos, perdona a toda esa gente que ha pecado tanto en tu nombre. Te juro que yo no estaba ahí. Y lloraba hasta en una situación que te causaba gracia, ¿no? Yo no estaba ahí, Señor, yo no estaba ahí. Yo no tengo la culpa de tantas aberraciones. Y se hizo budista. Entonces tenía una mezcla eh, muy extraña, porque él seguía creyendo en Jesús de Nazaret como un hombre y un profeta, pero fue incorporando otros hombres y otros profetas. Nos pidió que no bautizáramos a nuestros hijos, sino que la religión tenía que ser elección con convicción, basada en el respeto al otro y en la solidaridad. Y yo recuerdo a mi padre, mi padre era un hombre con mucha suerte económica, ¿no? Entonces, todos los meses hacía 2 grandes compras. Tenía 8 hijos, así que imagínate lo que eran las compras. Y una de esas compras iba a parar debajo de la cama de él, porque era el único espacio en la casa donde había donde guardarla. Y él hacía paquetitos de té, azúcar, un café instantáneo, una leche de larga vida, y un paquete de galletitas, una mermelada. Y todos los domingos a la tarde él se iba, nos llevaba en el auto. Vamos a visitar a una familia muy humilde y muy pobre que hay. Y íbamos, ¿no? Y yo recuerdo una vez que le digo a mi padre, papá, esta gente es muy humilde, déjales el paquete si nosotros no necesitamos comer con ellos, dáselos para que ellos... Y me dice mi padre, no, mi hija, eso sería faltarles el respeto, porque cualquiera puede comprar una leche, un té, un paquete de galletitas, pero ellos lo que necesitan saber es que no están solos, que pueden contar con otras personas. Y dejarles el paquete como si fuera un donativo y no dedicarles un mínimo de tiempo, eso sería una falta de respeto. Y de ahí yo siempre digo, al igual que no viene de un seno de generosidad, a veces no entiende la labor que yo he hecho. A veces dicen, es media tonta, ¿no? Pero... Pero qué enseñanza que te dio tu padre. Sí, maravillosa, maravillosa. Maravillosa. Lo convirtió en un hecho aquello que él adhería, de un Sí, punto de sí, vista de sí, la sí, fe. sí. Era, además con el tiempo, bueno, mi padre se hizo budista, era médico homeopático, hacía acupuntura, entonces tenía un centro donde yo realmente vi entrar gente con los pies torcidos que salían derechos, o sea, era un hombre de avanzada. Tuvo la primera clínica homeopática, la primera farmacia homeopática en Canarias hace 45 años. Cuando nadie hablaba de fitoterapia, él era un experto en fitoterapia. Trabajaba con médicos, ayudaba a curar el dolor. Él decía, yo no curo las enfermedades, pero te quito el dolor. Entonces los médicos le mandaban a los enfermos con cáncer y enfermedades padecientes, y él era un hombre como muy solidario y siempre decía, yo no te voy a cobrar nada, tú dame lo que tú puedes. Y a veces le traían una gallina, huevos, pero fíjate, en mi casa éramos ocho, ¿no? Y yo siempre digo que las heladeras más llenas las vi en mi casa. En mi casa siempre hubo helados, yogures, flanes, latas enteras, porque venían las cajas enteras de atún, de sardinas, de mejillones, de cajas enteras de tomate, de plátanos, de naranjas, todo donado por la gente que él atendía. Yo creo que mi padre hacía muy pocas compras, porque eran fabricantes los que les mandaban las cosas, o sea, porque era imposible, o sea, los cartones enteros de yogur, era miles de manos anónimas. Ahora que decís eso, lo asocio con Arturo Illia. Arturo Illia, cuando dejó de ser presidente, atendía como médico en Cruz del Eje, casa que no era propia, se la habían regalado sus pacientes. Y tenía una palangana que ahí ponían los pacientes el importe en dinero que podían o lo que querían. Y cuando necesitaban recetas y el paciente le confesaba al expresidente Arturo Illia que no tenía el importe para comprar los remedios, él siempre le respondía, tómelo de la palangana. Bueno, mi padre, por ejemplo, tenía a la señora del jefe de acá de Aerolíneas Argentina, que la llevaba una vez al mes a Canarias. Mi padre vivía en Canarias. Había estado acá varias veces para venirme a ver a mí, pero la llevaba.
Pero tenía gente, por ejemplo, esto que yo te digo de las cajas de atún y mejillones, era una pesquera, una envasadora pesquera, que atendía al matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y esa gente, mi padre, cuando le decía, tengo gente que no puede comprar remedios o que no tienen para comer, y ellos ponían el dinero, o sea, trátelo, Antonio, no se preocupe que de esa gente me ocupo yo. Mm. Es decir, había creado una cadena, digamos, Sí, de de solidaridad. solidaridad. Había creado una cadena de solidaridad o lo que hoy llamarían Red. la red, sí, la red solidaria, exactamente. Mm. Sí. Y vos creaste la red. Sí. Yo le tuve que encontrar otro perfil y esta es la parte que también quiero contarte. En ese momento, cuando yo decidí que retomaba con el club, eh, digo, Y lo sobre que todo no, como agradecimiento por lo que te habían... por lo que me habían hecho y lo que me habían ayudado, porque es que me devolvieron la identidad. O sea, la dignidad y la identidad no tiene precio. Y eso es lo que la gente a mí me devolvió y por eso le devolví el favor. Yo tengo hoy también una cadena solidaria en mi red. La gente que viene a comprar zapatos tiene que traer los que no usan y los que no usan se donan. Ujú. Tenemos gente que no los puede pagar y no los puede comprar. Entonces, nosotros lo que le decimos, mira, nuestros zapatos son joyas que cuestan mucho dinero, pero sobre todo son muy difíciles de conseguir, porque algunos los podemos pagar y otros no. Entonces, lo que no usas no se tira. Lo que no se usa me lo traes. Y yo tengo una cadena solidaria donde donamos los zapatos que la gente trae. A veces es ropa también, porque cuando empiezan a limpiar los roperos traen ropa y zapatos. Y tenemos toda una cadena solidaria donde vestimos y calzamos a gente. Y de esas tengo para contar maravillosas, porque, mira, hace un par de años me escribieron Santiago del Estero de Cáritas. Y era un chico de 16 años de un recurso muy bajo, que empezaba a trabajar, pero necesitaba estar bien vestido y no tenía recursos. Y calzaba 47 y medía como 1,90 y me pasaron el peso y todo. Digo, a ver si lo podíamos ayudar. Y yo le mandé ese día un mail a toda la parte de hombres y les conté, tengo a este chico, me llamaron es más, les mandé el mail de Cáritas y siempre pongo en el mail, pongo cadena solidaria. Y 2 días después me empezaron a llegar mails que ni siquiera me mandaban la ropa a mí para que yo lo mandara a Santiago del Estero. La gente me pedía, como estaba la dirección abajo, mandaban directamente el paquete a Cáritas de Santiago del Estero. Y recuerdo particularmente uno que me dijo, misión cumplida, el chico está calzado y vestido. No habían pasado 24 horas. Qué lindo. Sí. Y además esa red solidaria confiando en vos totalmente, ¿no? Sí. Y tengo otro caso muy particular de un chico con macrocefalia. Es un chico que calza 57, creo. Es enorme, muy grande. El chico tiene un puesto de choripanes en la calle porque no se puede trasladar, no entra en un colectivo, no entra en un colectivo. Entonces me había escrito su familia para decirme si lo podíamos ayudar, porque además para él era costosísimo conseguir. Primero que no había, y segundo que hay que traerlas de Estados Unidos, porque no hay unas zapatillas 57, solamente Estados Unidos las tiene para los deportistas. Entonces hicimos una cadena solidaria, a ver si juntábamos dinero para, en realidad, la cadena solidaria fue más para vestirlo, porque nosotros lo pagaba el club. Entonces dijimos, nosotros pagamos las zapatillas, pero les pido si lo podemos vestir, porque yo conocí al chico y el chico realmente, para venir a mi casa a hablar conmigo, tardó 4 horas, no entraba en ningún colectivo, tenía que esperar un colectivo especial de esos que son bajitos y iba parado todo el camino porque el cuerpo no le entraba en ninguna silla, era muy grande, el niño era muy grande realmente, un chico joven. Y yo tengo entre mis listados, mis socios, a 2 hermanos que fueron jugadores de la NBA, de básquet, que son los casos más grandes que yo tenía hasta ahora, salvo el gigante González, que ya falleció, que llegó a 57, 58, que también conocí. Pero estos 2 hermanos calza uno 52 y otro 54. Son ingenieros, los dos, y tienen un astillero. No sé si me estarán escuchando, pero yo no me gusta mucho mandar a la gente al frente, pero cuando apareció este caso, les conté a todo el mundo, le escribí un mail, le dije, miren, el chico tardó 4 horas en venir, realmente no se puede mover mucho, tiene un problema de salud grave.
tiene unas manos enormes, la cabeza enorme, tiene todos los problemas de una persona que padece un problema de la glándula hipófisis, porque es la glándula hipófisis que la que controla el crecimiento y estaba desbandada por un tumor, ¿no? Y, y recuerdo que estos dos hermanos, uno de ellos, el que calza 54, que es ingeniero, que estaba con un astillero, estaba acá y me empezó a hacer preguntas. Y nada, vinieron las zapatillas, se las regalamos, por eso la conocí, porque cuando le trajimos las zapatillas y se las vino a probar, se la calzó y me abrazó. Yo era como, a ver, yo no soy chiquita, pero me levantó con el aire como si yo fuera un escarbadiente, no sé, un palito de madera. Mira, estaba feliz, me dice, es el regalo más hermoso que me han hecho en mi vida, gracias. Bueno, me lo agradecía de mil maneras, me levantaba por el aire y era tremendamente, yo era chiquitita en los brazos de él, realmente, ¿no? Y entonces, bueno, lo conté, me saqué una foto y lo conté y lo mandé por privado. Y bueno, este señor me preguntó quién era, dónde estaba, dónde lo podía encontrar, y le mandé los datos de la familia. Y me dice, porque yo vivo en Quilmes también, muy cerca de Quilmes, este chico era de Quilmes. Y al poco, un par de días después me manda una foto y me dice, quédate tranquila, el chico tiene trabajo. Qué bueno. Está calzado y vestido y él será mi problema mientras viva. Muy bien. Ay, qué lindo. Fue una... Fenomenal. Me emociona cuando lo cuento porque realmente lo tomó de hijo, ¿no? Fenomenal. Mm. ¿Por qué no decís los sitios y páginas? La página es Club del Pie Grande, tenemos 5 Facebook, son todos nuestros, Zíngara, Zapato. Lo que pasa es que cuando empezó la historia del Facebook, en realidad no habían páginas, entonces tengo todos llenos, las 5.000, 5.000, 5.000 ya no entran más. Las páginas son Club del Pie Grande y el logo es un zapato, la medida de un zapato, que es en el único que pueden entrar porque los demás están todos llenos. En los Facebook tengo entre la sumatoria de todos son más de 100.000 mujeres, todas de pie grande. Además no están repetidos los datos porque apuntamos a no repetir datos también, ¿no? A mí no me interesa contabilizar a la gente, me interesa que la gente que está podamos ayudarnos unos a otros, ¿no? Ese es el tema. Y además con una historia de vida, esto lo agrego yo, encantadora, para contarla, tu propia historia de vida. Mi historia, bueno, y te cuento mi historia de vida. Cuando pasa eso, sí. Esto yo decido que tengo que encontrarle un perfil. Digo, lo que no puedo es hacerme cargo de los errores que cometen los demás, que era lo que me estaba pasando, las demandas y las críticas. Entonces empezamos las primeras fabricaciones de zapatos en numeración grande. Ya habían 4 o 5 casas que son históricas en la Argentina, que empezaron hace mucho antes de que yo entrara, y que empezaron realmente haciendo zapatos para travestis originalmente. Pero el travesti de ahora no es el travesti de hace 20 años atrás. El travesti de hace 20 años atrás peleaba por su lugar en el mundo, tenía que hacerse ver y peleaba. El de hoy ya está asumido, asentado y no tiene que pelear porque ya se es respetado. Entonces el de antes era una exacerbación de lo femenino, hoy es femenina directamente. Hoy es una mujer que ya puede tener su documento y se viste como una mujer con su chatita, su jean, que no tiene necesidad de llamar la atención más de lo necesario. Pero en ese entonces, cuando empezamos, nosotros llevamos ya 15 años, era todo como muy rococó dentro del rubro. Y nosotros lo que empezamos es a perseguir a los fabricantes, pidiéndolos que nos hicieran zapatos desde el club, explicándole a la gente que había detrás y que éramos muchos, comprándole los insumos, las hormas, los materiales que necesitaban para los primeros zapatos y empezamos a fabricar desde el Club del Pie Grande los primeros zapatos femeninos, bajitos, normales, de stock, que es lo que la mujer hoy en día usa para diario y para salir. Por supuesto que también el zapato de fiesta, que por ahí eso se encontraba un poco más si ibas a estas casas especiales, pero no el zapato que usamos en la cotidianidad, el bajito, el sueco, entonces empezamos a fabricar eso en el club. Llegamos a tener 5 franquicias, llegamos a tener venta mayorista en todos lados, y antes de esta crisis, inclusive nos llamaron desde el Ministerio, desde la Secretaría de Comercio e Industria, porque el zapato argentino es muy bueno,
porque el cuero argentino es muy bueno. El problema que nosotros tenemos acá localmente es que el cuero argentino es un bien exportable de valor internacional y a la gente le cuesta entender que es caro, pero no es caro, porque si tú lo comparas a precio internacional, en Europa un zapato de cuero vale 120 euros, en liquidación vale 60 euros, eso es lo que vale acá de venta al público, con impuestos y todo. El zapato argentino no es caro, lo que está mal es la economía nacional y el ingreso de la gente y que le cuesta acceder. Pero el cuero argentino y el zapato argentino es muy bueno y no es caro y es muy solicitado en el exterior. Bueno, nos habían llamado porque había un pedido enorme de zapatos de numeración especial de hombres y mujeres para Europa, para España especialmente. Entonces me llaman. Y yo le digo, pero me estás llamando para que yo te fabrique zapatos para el exterior cuando no puedo, Acá. no puedo darle a la gente de acá lo que me está pidiendo. Esto es, o sea, esto era una locura. Y, y quedó en la nada porque yo no quise, no porque no estuviera la posibilidad de exportar y armar. Es que yo estoy abocada a la gente de acá. Ojo, el Club del Pie Grande también está en España, ¿eh? Y es más grande que acá y crece más rápido porque la necesidad es mayor, porque la mujer es más grande, es más grandota. Las nuevas generaciones ya no vienen chiquititas. Las niñas de 10 años de hoy en día son altísimas. Yo tengo una nieta de 4 años que calza 29. O sea, esa niña va a calzar 42 como mínimo. Es altísima. Son nuevas generaciones. Entonces, hay una demanda cada vez mayor. Yo tengo chicas ya, las nuevas generaciones calzan todas 43, 44. Es así, En un minuto continuamos ¿vale? con este encantador personaje que es la única Inmaculada.